Saturno es considerado el gigante que flota, no solo por su tamaño colosal, sino por la particularidad de su composición. Con un diámetro de más de 120.000 kilómetros, supera 9 veces al de la Tierra. Pero lo sorprendente es que, a pesar de esta magnitud, es menos denso que el agua. Esto significa que, si existiera una bañera cósmica del tamaño suficiente, Saturno literalmente flotaría en ella, algo que desafía la lógica común sobre los cuerpos celestes. Lo más intrigante es que su masa no está formada por elementos pesados como la roca o el hierro, sino principalmente por hidrógeno y helio, los mismos ingredientes que componen a las estrellas. Esa ligereza es lo que le otorga a Saturno una densidad promedio tan baja. Mientras la Tierra se sostiene sobre una base rocosa, Saturno es más parecido a una esfera gaseosa inmensa que, en lugar de hundirse, sería capaz de mantenerse a flote en agua. Este dato no es solo una curiosidad. Revela una verdad fundamental sobre el universo. El tamaño no siempre va de la mano con la fuerza o la densidad. A veces, la grandeza radica en la composición y el equilibrio. Saturno enseña que ser gigantesco no significa necesariamente ser pesado. De hecho, es un ejemplo vivo de cómo la naturaleza desafía nuestras expectativas más básicas. Si observamos a Saturno en detalle, sus anillos refuerzan aún más la imagen de un planeta etéreo. Esos anillos, compuestos de polvo y fragmentos de hielo, parecen flotar a su alrededor con la misma delicadeza que plumas en el viento. Esto crea la ilusión de que Saturno no solo flota en agua, sino en el propio espacio, como si estuviera suspendido en una coreografía cósmica diseñada para asombrar a cualquiera que lo contemple. La baja densidad de Saturno plantea preguntas profundas sobre la formación de los planetas gigantes. Los científicos creen que, al formarse, atrajo grandes cantidades de hidrógeno y helio que quedaron atrapados en su campo gravitacional. Pero la pregunta es, ¿por qué no colapsó bajo su propio peso? La respuesta está en el equilibrio entre su masa y su estructura gaseosa, que evita que se compacte como lo haría un planeta rocoso. Ese equilibrio convierte a Saturno en una especie de paradoja. Un gigante inmenso que, en lugar de aplastar con su peso, sorprende con su ligereza. Es como una burbuja de jabón a escala planetaria, enorme y majestuosa, pero con la fragilidad de una densidad baja que nos recuerda lo delicado que puede ser lo grandioso. Este detalle desconcierta a los científicos porque rompe con la idea tradicional de que lo grande siempre es más fuerte. En el caso de Saturno, la fuerza no está en su peso, sino en la energía de su campo gravitacional y en la majestuosidad de su presencia en el sistema solar. Es una lección de humildad cósmica. Lo gigantesco puede ser, a la vez, ligero y elegante. Incluso al compararlo con Júpiter, su hermano mayor en el sistema solar, Saturno destaca por esta particularidad. Júpiter, aunque también gaseoso, es mucho más denso y masivo. Saturno, en cambio, se lleva el título del planeta menos denso de todos, algo que lo hace único. Esta diferencia lo convierte en el verdadero gigante que flota, como si la naturaleza hubiera querido darle un sello especial entre los planetas. Para muchos astrónomos, Saturno es una obra de arte celeste. Sus anillos, su color dorado y su ligereza lo transforman en un planeta que desafía los parámetros científicos y, al mismo tiempo, alimenta la imaginación. Cuando se piensa en un planeta gigante, se espera algo pesado e imponente, pero Saturno es el recordatorio de que el universo siempre guarda sorpresas. La idea de que Saturno podría flotar en agua también conecta con nuestra vida cotidiana. Es un ejemplo perfecto de cómo lo extraordinario puede explicarse con comparaciones simples. No se necesita ser astrofísico para entender la magnitud de este dato. Cualquiera puede imaginar un objeto inmenso y majestuoso flotando en una piscina cósmica, y esa imagen lo vuelve aún más fascinante. En este sentido, Saturno no solo es un planeta, es una metáfora viva. Nos enseña que la apariencia puede engañar, que lo enorme puede ser liviano y que las leyes del universo tienen matices que aún estamos descubriendo. Cada vez que miramos hacia él, comprendemos que las categorías que usamos en la Tierra no siempre se aplican en el espacio. La ligereza de Saturno también tiene implicaciones prácticas. Sus vientos, tormentas y dinámica interna están directamente relacionadas con su composición gaseosa. Al no tener una superficie sólida como la Tierra, los fenómenos atmosféricos se intensifican y se distribuyen de manera diferente, creando patrones únicos que han sido observados por sondas como Cassini.
Incluso la pregunta de si Saturno tiene un núcleo sólido sigue siendo un misterio. Algunos científicos creen que sí, pero que está rodeado por capas inmensas de gas y líquido que lo hacen prácticamente inalcanzable. Esto refuerza la idea de que, aunque lo llamemos gigante que flota, guarda secretos en su interior que aún no hemos descifrado. Al observarlo desde telescopios o imágenes de sondas espaciales, Saturno parece un planeta ligero y elegante, pero esa misma ligereza esconde una realidad poderosa. Su gravedad mantiene atrapadas decenas de lunas y controla parte de la dinámica del cinturón de asteroides. Es un recordatorio de que flotar no significa ser débil. Saturno flota, pero también domina. El gigante que flota es una paradoja viva del cosmos. Es inmenso pero liviano, elegante pero poderoso, frágil en apariencia pero firme en influencia. Saturno nos recuerda que el universo no siempre sigue las reglas que creemos entender, y que en su aparente contradicción se esconde la belleza más auténtica. Saturno no es únicamente un espectáculo visual en el cielo profundo, con sus anillos brillando como joyas suspendidas en la oscuridad. Detrás de esa belleza se esconde una fuerza invisible que protege a la Tierra desde distancias inimaginables. Su gravedad monumental actúa como una muralla cósmica, atrayendo y desviando cuerpos celestes errantes que podrían convertirse en amenazas mortales para nuestro planeta. Sin su intervención silenciosa, la historia de la humanidad podría haber sido muy distinta. Cuando un cometa o un asteroide se aventura hacia el sistema solar interior, Saturno se convierte en un guardián. Su campo gravitacional, más de 90 veces más fuerte que el de la Tierra, funciona como una red que atrapa o redirige estos visitantes antes de que puedan acercarse a nosotros. De este modo, el planeta que flota majestuoso en el espacio evita innumerables catástrofes que podrían borrar civilizaciones enteras. La tensión cósmica surge al comprender lo frágil que es nuestra existencia y lo mucho que dependemos de fuerzas lejanas que ni siquiera podemos ver a simple vista. Cada respiración que tomamos está, en parte, protegida por la danza gravitacional de Saturno, que filtra el caos del cosmos y lo convierte en un orden donde la vida puede florecer. Lo que parece un simple detalle astronómico, en realidad es un escudo vital que mantiene el equilibrio en la Tierra. Si retrocedemos en la historia geológica de nuestro planeta, veremos que impactos de grandes asteroides han causado extinciones masivas, como la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Ahora bien, sin Saturno, esos eventos habrían sido más frecuentes. El número de colisiones habría sido tan alto que la evolución de los mamíferos, y por ende la aparición del ser humano, podría nunca haber ocurrido. Nuestra propia historia está escrita bajo la sombra protectora de ese coloso anillado. A pesar de estar a más de 1.400 millones de kilómetros, la influencia de Saturno es constante. No importa la distancia, su atracción es tan poderosa que se extiende como un campo invisible que moldea el destino del sistema solar. Esta relación invisible entre Saturno y la Tierra es un recordatorio de que la vida en nuestro planeta no depende solo de lo que ocurre aquí, sino de un entramado complejo de fuerzas cósmicas que trabajan en conjunto. Los científicos consideran que Saturno, junto con Júpiter, forma una especie de doble escudo para nuestro mundo. Ambos gigantes absorben o desvían amenazas provenientes de las regiones más alejadas del sistema solar, como la nube de Oort. Pero Saturno tiene un papel especial porque su órbita, más lejana que la de Júpiter, extiende esa defensa hasta zonas que de otro modo quedarían vulnerables. Es como tener dos guardianes en diferentes fronteras, asegurando que nada cruce sin ser detectado. La paradoja está en que un planeta tan distante y aparentemente desconectado de la Tierra es en realidad uno de los responsables de que la vida pueda desarrollarse aquí con relativa paz. Sin ese escudo gravitacional, los impactos devastadores serían tan comunes que la estabilidad ecológica jamás habría permitido que una especie como la nuestra evolucionara y prosperara. La tensión cósmica está siempre presente, aunque no lo notemos en la rutina diaria. Lo asombroso es que todo esto ocurre de manera silenciosa. Saturno no emite un aviso ni despliega señales luminosas para anunciar sus hazañas. Su influencia es discreta, casi invisible, pero decisiva. Cada vez que un asteroide cambia de rumbo o es absorbido por su gravedad, la Tierra gana un poco más de tiempo, una extensión de la oportunidad de existir. Somos testigos inconscientes de una protección que se da sin pedir nada a cambio. Pero esta protección no es perfecta ni eterna.
Existen cuerpos que logran escapar de la atracción de Saturno y se convierten en amenazas reales para la Tierra. Esa es la tensión latente. La posibilidad de que, en cualquier momento, una roca gigantesca logre atravesar el escudo y recordarnos lo vulnerables que somos. De hecho, la astronomía moderna se ha encargado de rastrear miles de objetos cercanos a la Tierra precisamente porque el riesgo, aunque mitigado, nunca desaparece por completo. La vida entonces se sostiene en una cuerda floja cósmica. Saturno equilibra esa cuerda al desviar peligros, pero el hecho de que dependamos de un planeta lejano para nuestra seguridad es un recordatorio de lo diminutos y dependientes que somos en el vasto universo. La tensión cósmica no es solo un concepto poético, es la realidad de nuestra existencia. Vivimos porque fuerzas externas deciden, de algún modo, darnos esa oportunidad. Algunos científicos se atreven a ir más allá y sugieren que, de no existir Saturno, la vida compleja jamás habría emergido en la Tierra. Su papel como protector no es un accidente, sino una condición necesaria para que los ecosistemas tengan millones de años de estabilidad relativa. Si pensamos en el universo como un tablero de ajedrez, Saturno sería la pieza clave que protege al rey. Sin él, la partida habría terminado hace eones. Y no solo se trata de desviar rocas espaciales. La gravedad de Saturno también influye en la estabilidad orbital de otros cuerpos, lo que indirectamente ayuda a mantener el equilibrio en el sistema solar. Incluso la Tierra se beneficia de ese orden, pues un sistema inestable podría generar perturbaciones que cambiarían nuestro clima, nuestra rotación o incluso nuestra órbita. Neptuno está tan alejado de nosotros que, aunque podamos calcular su distancia con números fríos y exactos, la magnitud real escapa a la comprensión cotidiana. Hablar de casi 4.500 millones de kilómetros parece un dato simple, pero basta imaginar que la luz, viajando a su increíble velocidad, tarda más de 4 horas en llegar desde el Sol hasta Neptuno. Esa demora convierte cualquier comunicación o intento de exploración en un desafío gigantesco. La distancia no solo es un número, es un muro invisible que impone límites claros a nuestra curiosidad. Cuando se habla de enviar una nave hacia Neptuno, no basta con trazar una línea recta en el espacio. Las trayectorias deben calcularse usando asistencia gravitacional de otros planetas. Y aún así, el viaje consume más de una década. Eso significa que cualquier misión requiere paciencia extrema, presupuestos multimillonarios y tecnología capaz de sobrevivir durante años en condiciones hostiles. Por eso, mientras Marte ya recibió decenas de visitas, Neptuno sigue siendo un enigma casi intacto. El contraste con Marte o incluso con Júpiter es brutal. Al primero lo exploramos con rovers que transmiten fotos en alta definición casi a diario, y del segundo recibimos datos constantes gracias a misiones como Juno. En cambio, Neptuno solo nos mostró su rostro una vez, en 1989, cuando la sonda Voyager 2 pasó fugazmente a su lado. Fue como mirar un océano desconocido desde la ventanilla de un avión. Apenas un vistazo rápido, suficiente para despertar miles de preguntas, pero insuficiente para obtener respuestas sólidas. Esa visita nos reveló un planeta dinámico, con tormentas gigantes, vientos supersónicos y una luna enigmática llamada Tritón, que parecía esconder secretos aún mayores que el propio Neptuno. Pero la nave siguió su rumbo y nunca volvimos. Desde entonces, lo que sabemos depende de telescopios terrestres o espaciales, que apenas logran captar detalles borrosos. Esta falta de proximidad convierte a Neptuno en un territorio científico más lleno de hipótesis que de certezas. La distancia, entonces, no es solo física, sino también simbólica. Representa lo mucho que nos falta por comprender del cosmos. Cada vez que los astrónomos intentan estudiar su atmósfera, sus anillos o su estructura interna, se topan con la misma barrera. La lejanía impide confirmar teorías. Así, Neptuno se convierte en un recordatorio constante de que el universo guarda misterios que aún escapan incluso a nuestras mejores herramientas. Otro problema derivado de la distancia es el tiempo. Una misión que tarde más de 12 años en llegar, y otros tantos en enviar datos, implica que toda una generación de científicos puede jubilarse antes de ver los resultados. La planificación debe ser intergeneracional, un reto poco común en la ciencia moderna, donde solemos buscar resultados inmediatos. Eso hace que la idea de regresar a Neptuno sea vista con respeto, pero también con cautela. La distancia multiplica los costos. Lanzar un cohete ya es caro. Sostener una misión que dure décadas implica presupuestos astronómicos.
Los gobiernos y agencias espaciales deben preguntarse si vale la pena invertir tanto en un solo planeta cuando existen otros objetivos más accesibles. Este dilema económico es otro muro que levanta Neptuno frente a nuestra exploración. La comunicación también se convierte en un desafío técnico. Si una sonda llegara a Neptuno, sus señales de radio tardarían más de 4 horas en viajar de ida y otras tantas en regresar. Eso significa que no podríamos controlar una nave en tiempo real. Cada instrucción tendría un retraso imposible de manejar en situaciones de emergencia. La distancia no solo separa físicamente, también nos limita en control y respuesta. Algunos astrónomos plantean que esta lejanía convierte a Neptuno en un guardián de secretos primordiales. Allí, en los confines del sistema solar, las condiciones son tan extremas que podrían conservar pistas sobre la formación planetaria que ya no existen en mundos más cercanos. Sin embargo, para acceder a esas pistas necesitamos superar esa muralla de kilómetros y tiempo que nos impone. La paradoja es evidente. Cuanto más lejos está Neptuno, más valiosa se vuelve la información que guarda. La dificultad de llegar lo convierte en un premio aún más deseado. Cada cálculo de su campo magnético, cada hipótesis sobre su núcleo o cada imagen difusa de sus tormentas despiertan en la comunidad científica una mezcla de frustración y fascinación. No es casualidad que la Voyager 2, con apenas unas horas de sobrevuelo, revolucionara nuestra visión del planeta. Descubrimos oscuros sistemas de anillos, temperaturas heladas que desafían la lógica y fenómenos atmosféricos imposibles en la Tierra. Pero, de nuevo, todo quedó a medio camino. La distancia nos arrebató la posibilidad de profundizar en esos hallazgos. Esa visita también marcó un hito emocional. La humanidad entera fue testigo, a través de imágenes transmitidas con retraso, de un mundo que nunca antes había sido visto tan de cerca. Y aunque los años han pasado, esa sensación de haber rozado un misterio sigue viva. Es como si Neptuno se hubiese dejado ver lo suficiente para provocar sed de conocimiento, pero no tanto como para saciarla. Con el paso del tiempo, los telescopios modernos, como el Hubble o el James Webb, intentan suplir esa carencia. Han logrado captar tormentas que aparecen y desaparecen misteriosamente, o analizar su tenue atmósfera azul. Pero aún con estas herramientas, la distancia impone un límite insalvable. Ver no es lo mismo que estar allí. La información que obtenemos es apenas una pincelada de la verdadera complejidad del planeta. En este sentido, Neptuno encarna lo que significa explorar el cosmos. Enfrentar la distancia, la incertidumbre y la paciencia. Cada vez que miramos hacia él, sabemos que llegar hasta allá no es imposible, pero sí extremadamente difícil. Y, sin embargo, esa dificultad es lo que mantiene viva la tensión científica y la emoción por el descubrimiento. La distancia de Neptuno nos recuerda que la humanidad aún está dando sus primeros pasos en el universo. Que aunque hayamos puesto pies en la Luna y enviado robots a Marte, lo cierto es que los gigantes lejanos como Neptuno siguen siendo apenas sombras azules en nuestra imaginación. Y tal vez sea justamente esa lejanía la que los convierte en destinos tan deseados. Porque mientras más lejos estén, más fuerza tienen para despertar nuestro deseo de alcanzar lo inalcanzable. Neptuno se ha ganado la reputación de ser un planeta de extremos no solo por su distancia y su temperatura, sino sobre todo por la violencia de su atmósfera. Allí los vientos superan cualquier registro conocido, alcanzando los 2100 km por hora. Para hacerse una idea, un huracán devastador en la Tierra apenas llega a 250 km por hora. En Neptuno, esas corrientes son casi 10 veces más rápidas, lo que convierte su atmósfera en un verdadero océano de turbulencias imposibles de imaginar. El hemisferio nocturno es el lado que nunca recibe directamente la luz del sol durante horas prolongadas. Es todavía más enigmático. Allí, las tormentas parecen cobrar vida propia, alimentadas por la energía interna del planeta más que por el calor solar. La ciencia sospecha que Neptuno libera más calor del que recibe, y esa energía escondida podría ser el motor de sus violentos fenómenos atmosféricos. En la oscuridad, esos vientos y nubes se agitan con una fuerza que haría pedazos cualquier nave humana que intentara resistir. La Gran Mancha Oscura fue el ejemplo más claro de esta furia atmosférica. Descubierta por la Voyager 2 de enero de 1989, era una tormenta tan descomunal que su diámetro rivalizaba con el de nuestro planeta. Durante un tiempo, esa mancha fue el símbolo de Neptuno, del mismo modo en que la Gran Mancha Roja lo es de Júpiter. Sin embargo, lo sorprendente ocurrió pocos años después. Al ser observada nuevamente con el telescopio Hubble, la tormenta había desaparecido como si nunca hubiera existido. Ese misterio desconcertó a los astrónomos.
¿Cómo puede desvanecerse un fenómeno tan gigantesco en tan poco tiempo? En la Tierra, los huracanes duran días o semanas antes de disiparse. En Júpiter, la gran mancha roja lleva siglos resistiendo, pero en Neptuno, una tormenta planetaria entera se desintegró sin dejar rastros visibles. Algunos sugieren que pudo hundirse en capas más profundas de la atmósfera, ocultándose de nuestra vista, mientras que otros creen que simplemente fue reemplazada por nuevas tormentas en constante formación. Este fenómeno nos obliga a replantear cómo entendemos las dinámicas atmosféricas. Tal vez en Neptuno las tormentas no sean estables, sino que aparezcan y desaparezcan como chispas gigantescas, impulsadas por flujos de energía que cambian constantemente. La atmósfera nocturna sería, en ese sentido, un laboratorio natural donde se libran batallas invisibles entre calor interno, gases y vientos supersónicos. La velocidad con la que surgen y desaparecen estas manchas oscuras hace pensar que Neptuno es un planeta mucho más dinámico de lo que se creía. A diferencia de Júpiter, donde la estabilidad de las corrientes genera patrones fijos, Neptuno parece estar en un estado perpetuo de agitación. Sus capas atmosféricas se reorganizan rápidamente, generando un espectáculo de caos que solo podemos observar desde lejos, con instrumentos que apenas arañan la superficie de ese misterio. La oscuridad juega un papel fundamental en este proceso. El lado nocturno no depende tanto del sol, y eso lo hace más impredecible. Allí no hay luz que estabilice temperaturas, ni calor que pueda equilibrar los vientos. En cambio, las corrientes internas del planeta toman el control absoluto, creando tormentas que pueden durar poco o mucho, pero que siempre son descomunales. Lo que en la Tierra sería un amanecer calmante, en Neptuno es un escenario donde la violencia atmosférica nunca descansa. Los astrónomos han registrado manchas oscuras nuevas que aparecen en distintas latitudes del planeta, como si Neptuno nunca dejara de reinventar su propio caos. Algunas de estas tormentas han mostrado comportamientos extraños. En lugar de disiparse de manera ordenada, se desplazan hacia regiones inesperadas, cambian de tamaño repentinamente o se dividen en varios núcleos. Es como si la atmósfera neptuniana fuera un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven sin seguir ninguna regla conocida. Este carácter efímero de las tormentas nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué fuerzas exactas las generan? ¿Cómo se alimentan si el planeta apenas recibe calor solar? ¿Qué papel juega el misterioso calor interno de Neptuno en todo esto? El hecho de que las tormentas aparezcan y desaparezcan con tanta facilidad sugiere que allí ocurren procesos energéticos que aún no comprendemos. Lo más intrigante es pensar en lo que significaría para una futura misión humana o robótica. Una nave que intentara sobrevolar el lado oscuro de Neptuno estaría expuesta a vientos tan rápidos que superarían cualquier material conocido. Sus sistemas se verían desgarrados en segundos. El desafío técnico no sería solo llegar hasta allá, sino sobrevivir en un entorno donde la atmósfera misma es un enemigo letal. Las imágenes captadas por el Hubble y más recientemente por el telescopio James Webb nos muestran que estas tormentas no son simples manchas estáticas. Tienen colores, bordes y movimientos que cambian constantemente. A veces parecen oscurecerse. Otras veces muestran un halo brillante alrededor. Estas señales sugieren que estamos observando fenómenos entre que se sumergen y emergen de las capas atmosféricas, como gigantescas olas de gas en un mar interminable. La comparación con la Tierra es inevitable. Aquí, las tormentas necesitan océanos cálidos y humedad para formarse. En Neptuno, donde el agua está congelada y el calor solar es débil, las tormentas encuentran su energía en mecanismos totalmente distintos, posiblemente en interacciones de metano, hidrógeno y helio bajo presiones imposibles. Ese escenario es un recordatorio de que no podemos aplicar nuestras reglas terrestres a otros mundos. La existencia de Saturno aporta estabilidad a escalas que rara vez comprendemos. Lo impresionante es que nuestra supervivencia depende tanto de este equilibrio cósmico como de los recursos de la Tierra misma. Mientras cultivamos alimentos, desarrollamos tecnología y construimos sociedades, olvidamos que todo eso solo es posible porque un planeta lejano está librando batallas silenciosas contra peligros invisibles. Cada avance humano está sostenido por fuerzas que se juegan a millones de kilómetros de distancia. Saturno, entonces, no es solo un objeto de estudio astronómico, es parte de nuestra historia biológica, de nuestra seguridad diaria y de nuestra identidad como especie. Sin su presencia, el mundo no sería lo que es. Esa conexión nos obliga a mirar al cielo con un respeto renovado, entendiendo que lo que sucede en los confines del sistema solar tiene un impacto directo en nuestro presente.
La tensión cósmica entre Saturno y la Tierra nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la interdependencia de todo lo que existe en el universo. No somos islas aisladas, sino parte de una red gigantesca donde cada pieza, incluso las más lejanas, cumplen un papel esencial. Saturno no solo embellece el cielo nocturno con su elegancia anillada, es, sin que lo notemos, uno de los pilares que sostiene nuestra propia existencia. Un día en Saturno pasa más rápido de lo que muchos imaginan. Aunque su tamaño es gigantesco, su rotación es tan veloz que completa un día en apenas 10 horas y 33 minutos. Esa rapidez provoca que el planeta se vea achatado en los polos y ensanchado en el ecuador, como si la fuerza de su giro lo estirara hacia los lados. Es un recordatorio de que, en el cosmos, la velocidad puede moldear incluso a los gigantes. Lo impresionante es que dentro de ese planeta cabe un número abrumador de mundos. Su volumen es tan vasto que podría contener más de 760 tierras en su interior. Esta comparación nos hace dimensionar lo pequeños que somos y como Saturno, con su inmensidad, resalta lo diminuta que es la casa que habitamos en el universo. Saturno es un planeta acompañado. Hasta ahora se han identificado al menos 145 lunas y satélites menores que orbitan a su alrededor. Algunas de ellas son diminutas rocas heladas, pero otras, como Titán, desafían la imaginación. Es más grande que Mercurio y tiene una atmósfera espesa, lagos de metano y etano líquidos, lo que la convierte en un laboratorio natural para estudiar los orígenes de la vida. Los anillos de Saturno, su característica más famosa, no son lo que parecen. A simple vista lucen como discos sólidos que podrían sostenerse como un camino, pero en realidad están formados por millones de partículas de hielo y roca, que varían desde el tamaño de granos de arena hasta bloques de varios metros. Lo más sorprendente es que, a pesar de su extensión, la mayoría de los anillos tiene apenas unos metros de grosor. Estos anillos no solo son hermosos, también son dinámicos. Se encuentran en constante movimiento, chocando, fragmentándose y reacomodándose bajo la influencia de la gravedad de Saturno y de sus lunas cercanas. Es como un sistema vivo, una danza de partículas que lleva millones de años ocurriendo frente a nuestros ojos y que aún guarda muchos misterios. La atmósfera de Saturno también sorprende. Está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de otros gases como amoníaco y metano. Pero lo que llama la atención son sus tormentas colosales, algunas de ellas tan grandes que podrían engullir a la Tierra entera. La más famosa es la tormenta hexagonal en el Polo Norte, una figura geométrica perfecta que desconcierta a los científicos por su estabilidad. En Saturno no existe una superficie sólida como en la Tierra. Si uno intentara aterrizar, se hundiría cada vez más en capas de gas y líquido hasta llegar a un núcleo oculto bajo condiciones extremas de presión y temperatura. Es un planeta que no se puede pisar, sino solo observar y estudiar a la distancia. Las lunas de Saturno, además de Titán, también son fascinantes. Encelado, por ejemplo, lanza géiseres de agua desde su superficie helada, lo que ha despertado el interés de los astrobiólogos. Esos chorros podrían provenir de un océano subterráneo que, en teoría, podría albergar formas de vida microscópicas. Saturno no solo es un guardián cósmico, también podría ser la clave para encontrar vida fuera de la Tierra. El campo magnético de Saturno es otro de sus enigmas. Es mucho más simétrico que el de otros planetas, lo que desconcierta a los científicos porque no se ajusta a los modelos convencionales. Esta peculiaridad lo convierte en un laboratorio natural para entender los misterios de los campos magnéticos planetarios. Saturno también es un planeta ligero en comparación con su tamaño. Su densidad es tan baja que, si existiera una bañera cósmica gigante, flotaría en el agua. Este dato lo convierte en un caso único dentro del sistema solar. Una paradoja de ser un gigante colosal pero a la vez liviano. Las estaciones en Saturno son largas y extremas. Cada estación dura más de 7 años terrestres debido a la lentitud de su órbita alrededor del Sol. Esto significa que una primavera o un invierno en ese planeta se extienden tanto que una vida humana entera apenas alcanzaría para experimentar unas pocas estaciones completas. La energía de Saturno no proviene únicamente del Sol. De hecho, emite más calor del que recibe, debido a procesos internos como la compresión del helio dentro de su atmósfera. Esto lo convierte en un planeta que brilla con su propio poder.
revelando que aún guarda secretos en su interior que no logramos comprender del todo. Los anillos de Saturno también reflejan la luz solar de manera espectacular. Desde telescopios en la Tierra, parecen radiar como espejos gigantes en el espacio, lo que los convierte en uno de los fenómenos más bellos y reconocibles de todo el sistema solar. Es como si Saturno llevara una corona brillante que lo distingue entre los planetas. Su influencia en el sistema solar es tan grande que incluso afecta a la Tierra. Gracias a su enorme gravedad, Saturno desvía cometas y asteroides que podrían impactar con nuestro planeta. Es, en cierto modo, un guardián silencioso que contribuye a que la vida aquí haya podido evolucionar sin interrupciones constantes de desastres cósmicos. Y lo más increíble es que estas son solo algunas de las maravillas que Saturno nos ofrece. Si estas curiosidades te están sorprendiendo, dale like al video ahora mismo y suscríbete para no perderte los próximos misterios del universo. Cada detalle de este gigante anillado nos recuerda que el cosmos está lleno de secretos que esperan ser descubiertos. Desde tiempos antiguos, los anillos de Saturno despertaron fascinación en los observadores del cielo. Primero fueron solo líneas misteriosas que parecían ilusiones ópticas en los telescopios primitivos, hasta que misiones como Cassini-Huygens revelaron con claridad su naturaleza. Desde entonces, Saturno dejó de ser un simple adorno celeste y se transformó en un destino que captura tanto la mente científica como el corazón humano. La misión Cassini-Huygens marcó un antes y un después en nuestra relación con este planeta. Durante 13 años, orbitó Saturno y envió miles de imágenes y datos que cambiaron para siempre la manera en que lo entendemos. Gracias a ella, supimos que Titán tiene mares y ríos de metano líquido, un ciclo atmosférico tan complejo como el agua en la Tierra, y un potencial intrigante para el estudio de la vida en ambientes extremos. El deseo humano de explorar Saturno nace de la necesidad de ir más allá de lo visible. Sus tormentas gigantescas, con nubes que giran más rápido que cualquier huracán terrestre, nos recuerdan que los planetas son sistemas vivos en constante cambio. Observarlas es como mirar la furia misma de la naturaleza, pero a escala cósmica, y nos impulsa a preguntarnos cómo estos fenómenos podrían enseñarnos más sobre nuestro propio planeta. Cada descubrimiento en Saturno tiene un eco en la Tierra. Cuando encontramos océanos subterráneos en Encelado, con géiseres que expulsan agua hacia el espacio, no solo abrimos la puerta a la posibilidad de vida extraterrestre, sino también a comprender cómo se originó la vida en nuestro mundo. Es como si Saturno nos tendiera un espejo en el que vemos reflejados nuestros propios inicios. El deseo humano de exploración no es solo científico, es emocional. Queremos acercarnos a Saturno porque, en su complejidad, sentimos que guarda respuestas a preguntas ancestrales. ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó todo? ¿Estamos solos en el universo? Cada misión que lo estudia no es solo un experimento, es un viaje existencial que conecta nuestro presente con los orígenes del cosmos. Pero Saturno no es un destino fácil. Su distancia, a más de 1.400 millones de kilómetros, convierte cualquier misión en una hazaña que exige décadas de planeación. Sin embargo, esa dificultad solo alimenta nuestro deseo. Cuanto más inalcanzable parece, más fuerte se vuelve la necesidad humana de conquistarlo, de enviar nuevas ondas que continúen el trabajo de Cassini y nos permitan ir aún más lejos. Los anillos de Saturno son otro motivo de obsesión. Aunque los vemos como simples arcos brillantes, la verdad es que son un laboratorio natural donde podemos estudiar cómo se forman los planetas y las lunas. Cada partícula de hielo que orbita allí es un recordatorio de que nuestro propio mundo alguna vez fue polvo y fragmentos en suspensión, que con el tiempo se unieron para formar lo que hoy llamamos hogar. Ese paralelismo con nuestros orígenes es lo que hace que Saturno no sea solo un objeto de estudio, sino una fuente de inspiración. La exploración científica se mezcla con la poesía humana. Queremos entenderlo, pero también admirarlo, tocarlo con nuestros instrumentos, sentir que hemos dejado huella en un gigante que parece eterno. Cada planeta escribe sus propias leyes del clima. La gran mancha oscura se convirtió en un símbolo de lo inestable que puede ser el clima neptuniano. Su desaparición repentina no significó que las tormentas se acabaran, sino todo lo contrario, que el planeta está en constante reinvención. Hoy, cuando los telescopios observan nuevas manchas, los astrónomos saben que podrían desaparecer en meses o incluso semanas, como si Neptuno jugara con nosotros a mostrarnos solo fragmentos de su naturaleza. Este misterio tiene implicaciones profundas para la ciencia.
Comprender cómo funcionan las tormentas de Neptuno podría ayudarnos a entender mejor los climas extremos en exoplanetas lejanos, muchos de los cuales son similares en tamaño y composición. Lo que descubramos allí no será solo conocimiento sobre un mundo distante, sino también una ventana hacia cientos de otros planetas que orbitan estrellas distintas al Sol. El lado oscuro de la atmósfera de Neptuno es un recordatorio de que la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Allí, en un rincón helado y lejano del sistema solar, existen fuerzas capaces de borrar tormentas del tamaño de la Tierra como si fueran meras sombras pasajeras. Y cada vez que una de estas manchas aparece o desaparece, sentimos la misma mezcla de tensión, deseo y emoción. La certeza de que hay un universo entero esperando a ser comprendido, y que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Uno de los enigmas más desconcertantes de Neptuno es su calor interno. A simple vista, cualquiera pensaría que al estar más lejos del Sol que Urano, debería ser más frío y menos activo. Sin embargo, la realidad es exactamente la opuesta. Neptuno irradia más del doble de energía que recibe del Sol, mientras que su vecino Urano apenas emite calor adicional. Es como si en las profundidades del planeta existiera un horno secreto que nadie logra explicar del todo. La magnitud de este misterio es tal que desafía incluso los modelos clásicos de formación planetaria. Los gigantes helados como Neptuno y Urano se formaron con materiales ligeros, principalmente hidrógeno, helio y compuestos de agua, metano y amoníaco. En teoría, estos planetas deberían perder progresivamente su calor acumulado desde la formación del sistema solar. Pero en Neptuno, ese calor no solo persiste, sino que parece estar alimentando la furia de su atmósfera. Algunos astrónomos sugieren que el origen de este calor podría encontrarse en un núcleo denso y aún desconocido. Tal vez Neptuno esconda restos de colisiones cósmicas ocurridas hace miles de millones de años, cuando los planetas jóvenes competían violentamente por espacio y materiales. Esos impactos pudieron haber dejado grietas internas o estructuras que liberan energía lentamente, como brasas enterradas en lo más profundo del planeta. Otros proponen teorías más audaces. Existen hipótesis que hablan de materiales exóticos en el interior de Neptuno, sustancias que aún no podemos recrear en laboratorios terrestres. Podrían ser formas de hielo superiónico, donde las moléculas de agua adoptan comportamientos extraños bajo presiones extremas, generando calor y conduciendo electricidad al mismo tiempo. Si esto es cierto, el interior de Neptuno sería mucho más complejo de lo que imaginamos. Ese exceso de calor se refleja directamente en la atmósfera. Mientras Urano luce apacible y relativamente inactivo, Neptuno está lleno de tormentas, manchas oscuras y vientos supersónicos. Es como si el planeta tuviera un corazón en llamas que late con tanta fuerza que agita todo lo que lo rodea. La diferencia entre ambos mundos es un recordatorio de que la distancia al Sol no siempre dicta la intensidad de un planeta, sino que sus misterios internos juegan un papel fundamental. El calor interno también plantea preguntas sobre la evolución del planeta. Si Neptuno conserva tanta energía, significa que no ha seguido el mismo camino de enfriamiento que Urano. ¿Acaso algún mecanismo lo mantiene caliente hasta hoy? Algunos modelos sugieren que podría estar liberando energía gravitacional a través de movimientos internos, como si sus capas se acomodaran constantemente y generaran fricción en el proceso. La situación se vuelve aún más intrigante cuando pensamos en Tritón, su luna más grande. Esta luna, capturada probablemente del cinturón de Kuiper, también muestra actividad geológica sorprendente, con géiseres de nitrógeno que erupcionan en su superficie. Muchos científicos creen que el calor de Neptuno influye directamente en esa actividad. Así, no solo el planeta, sino también sus satélites, parecen alimentarse de una energía que no encaja en los cálculos convencionales. Algunos investigadores han planteado que este calor interno podría ser la clave para entender por qué Neptuno sigue siendo tan dinámico, a pesar de su lejanía. A diferencia de los planetas rocosos, los gigantes helados podrían esconder mecanismos desconocidos para almacenar y liberar energía. Si logramos descifrar este enigma, podríamos aplicar ese conocimiento al estudio de exoplanetas similares, que abundan en nuestra galaxia. La hipótesis de colisiones pasadas también abre un abanico de posibilidades. Tal vez Neptuno sufrió un impacto colosal con otro cuerpo del tamaño de un planeta en su infancia, liberando tanta energía que aún no ha terminado de disiparse. Este escenario explicaría tanto su calor interno como ciertas peculiaridades en la inclinación de su eje y en el comportamiento de su campo magnético, que parece inclinarse de forma irregular. Lo fascinante es que esta energía interna no solo mantiene activo al planeta, sino que también podría ser un indicio de procesos que aún no hemos descubierto en física.
Si efectivamente existen materiales exóticos en su núcleo, podrían estar funcionando como baterías cósmicas, liberando calor de maneras que contradicen nuestras leyes actuales. Neptuno sería entonces un laboratorio natural de estados de la materia que en la Tierra apenas podemos teorizar. La comparación con Júpiter y Saturno resulta inevitable. Estos planetas también emiten más calor del que reciben, pero su tamaño gigantesco y composición diferente lo justifican mejor. Neptuno, en cambio, es más pequeño y debería haberse enfriado hace tiempo. Que aún conserve esa energía indica que allí ocurre algo que no hemos previsto. Un secreto enterrado a miles de kilómetros bajo su espesa atmósfera azul. Esta diferencia entre Urano y Neptuno se ha convertido en un verdadero rompecabezas para los astrónomos. Ambos son casi gemelos en tamaño y composición, pero su comportamiento energético es radicalmente distinto. Porque uno es frío y apagado, mientras el otro es turbulento y ardiente por dentro. Resolver esa pregunta no solo aclararía la historia de estos planetas, sino también el destino de muchos mundos lejanos. El exceso de calor también explica por qué Neptuno puede sostener vientos tan rápidos. En la Tierra, los huracanes se alimentan del calor de los océanos. En Neptuno, ese calor proviene del interior, impulsando corrientes de gas a velocidades que desafían la imaginación. Sin esa energía interna, el planeta sería tan silencioso como Urano. Es decir, el secreto de su atmósfera caótica está ligado directamente al misterio de su corazón. En el fondo, Neptuno es un recordatorio de que los planetas no son solo esferas pasivas flotando en el espacio. Son mundos vivos en constante cambio, con dinámicas internas que pueden desafiar siglos de teoría. Cada rastro de calor, cada tormenta alimentada por ese fuego oculto, nos recuerda que la ciencia aún no ha escrito la última palabra sobre cómo funcionan los gigantes del sistema solar. Este calor inexplicable se convierte en una promesa de descubrimiento. Si alguna vez enviamos una misión dedicada a Neptuno, no solo exploraremos su atmósfera o sus lunas, sino que intentaremos llegar a la raíz de esa energía eterna. Quizás entonces descubramos que la verdadera historia de los planetas no se escribe en la superficie, sino en los secretos que guardan en su interior, en esas brasas cósmicas que se niegan a apagarse. Si hasta aquí ya te sorprende lo que oculta Neptuno, dale un me gusta a este video y suscríbete, porque lo que viene a continuación va a volarte la cabeza. Cuando hablamos de Neptuno, solemos pensar en un mundo lejano, azul y frío. Sin embargo, las teorías modernas revelan que bajo esa atmósfera turbulenta podría esconderse algo tan sorprendente como un océano líquido de agua y amoníaco. Estas mezclas, sometidas a temperaturas bajo cero y a presiones gigantescas, no se comportan como lo harían en la Tierra. Forman mares extraños, densos y corrosivos, un escenario digno de la ciencia ficción. La idea de un océano subterráneo en Neptuno no es una simple especulación. Los modelos físicos sugieren que a profundidades extremas, donde la presión aplasta cualquier estructura conocida, el agua y el amoníaco podrían mantenerse en estado líquido, creando un entorno hostil y totalmente distinto a cualquier océano terrestre. Ese mar invisible sería una frontera que separa la atmósfera superior de las regiones aún más exóticas en el interior del planeta. Pero lo que convierte a Neptuno en un verdadero enigma es la posibilidad de que en sus entrañas se produzca uno de los fenómenos más extraordinarios del cosmos: lluvias de diamantes. Bajo las presiones titánicas que existen a miles de kilómetros de profundidad, el metano, abundante en el planeta, podría descomponerse, liberando átomos de carbono que, al compactarse, cristalizan en forma de diamantes. No en joyas talladas, claro, sino en bloques y fragmentos que caen como granizo precioso hacia capas más profundas. Este proceso suena a fantasía, pero la ciencia lo respalda. Experimentos realizados en laboratorios terrestres, usando láseres y presiones inmensas, han demostrado que el metano puede efectivamente transformarse en diamantes bajo condiciones similares a las que se creen que existen en Neptuno. Así, lo que para nosotros es un lujo inalcanzable, allí sería un fenómeno natural, una simple consecuencia de la física extrema. La imagen es fascinante. Un planeta donde piedras preciosas caen del cielo como si fueran gotas de lluvia. Neptuno, pese a ser uno de los planetas menos explorados del sistema solar, posee un conjunto de lunas que despiertan tanta curiosidad como el propio planeta. Se han identificado 14 lunas conocidas, y cada una de ellas parece guardar un fragmento del rompecabezas que rodea a este gigante helado. Sin embargo, entre todas, Tritón destaca como la joya enigmática que desafía las explicaciones convencionales. Lo primero que hace de Tritón un mundo desconcertante es su órbita.
Mientras la mayoría de las lunas del sistema solar se mueven en la misma dirección que gira su planeta, Tritón desafía esa regla. Orbita en dirección contraria a la rotación de Neptuno. Este movimiento retrógrado es una pista clara de que no nació junto a Neptuno, sino que fue capturado tiempo después, probablemente desde el cinturón de Kuiper, esa región lejana donde habitan cuerpos helados como Plutón. La captura de un objeto del tamaño de Tritón no es un evento simple. Su diámetro supera los 2.700 kilómetros, lo que lo convierte en un mundo comparable a Plutón en tamaño. Para que Neptuno lo atrapara, debió ocurrir una danza cósmica de enorme violencia. Quizás Tritón pertenecía a un sistema binario con otro objeto y, al pasar cerca de Neptuno, la gravedad del planeta desvió al compañero y atrapó a Tritón. Ese evento debió liberar tanta energía que transformó para siempre la dinámica del sistema neptuniano. Cuando la Voyager 2 sobrevoló Tritón en 1989, lo que encontró fue aún más asombroso. En lugar de ser una roca helada e inerte, descubrió un mundo vivo, con actividad geológica sorprendente. En la superficie se observaban llanuras lisas, montañas congeladas y, lo más impactante, géiseres activos que expulsaban columnas de nitrógeno helado a kilómetros de altura. Era la primera vez que se veía algo así en un cuerpo tan lejano y frío. Estos géiseres demostraron que Tritón no está muerto, sino que posee un mecanismo interno que lo mantiene activo. A pesar de encontrarse en una región donde la luz solar es débil y las temperaturas rozan los menos 235 grados centígrados, algo dentro de Tritón genera suficiente energía para mantener en movimiento materiales internos. Para los científicos, este fue un hallazgo que abrió una nueva línea de preguntas. ¿Podría haber un océano subterráneo oculto bajo su superficie helada? La posibilidad de un océano subterráneo en Tritón no es una idea descabellada. Otros mundos helados del sistema solar, como Europa en Júpiter o Encélado en Saturno, ya han mostrado señales claras de agua líquida bajo sus cortezas. Si Tritón comparte esa característica, entonces podría ser un candidato más en la lista de mundos habitables, al menos en el sentido de albergar vida microscópica. El nitrógeno expulsado en los géiseres podría ser la punta del iceberg de un ecosistema oculto. Bajo kilómetros de hielo, un océano líquido podría mantenerse gracias al calor generado por fuerzas de marea, producto de la interacción gravitacional con Neptuno. Ese calor, combinado con compuestos químicos presentes en el interior, sería suficiente para crear un ambiente estable donde formas de vida simples podrían subsistir. Este escenario convierte a Tritón en un objetivo prioritario para futuras misiones espaciales. Explorar sus géiseres, analizar sus columnas de gas y buscar señales de compuestos orgánicos podría darnos una pista de si realmente existe vida fuera de la Tierra. La distancia y las condiciones extremas vuelven casi imposible una misión tripulada. Solo sondas robóticas muy avanzadas podrían atreverse a desentrañar sus secretos. Pero Tritón no es la única luna misteriosa de Neptuno. Otras, más pequeñas y menos conocidas, parecen orbitar en trayectorias inusuales, como si el sistema aún conservara las cicatrices del evento violento que atrapó a Tritón. Algunas de estas lunas interiores presentan órbitas irregulares que podrían ser restos de antiguas colisiones o fragmentos de cuerpos destruidos por la gravedad implacable de Neptuno. Cada luna del sistema neptuniano parece contar una historia de caos y supervivencia. Proteo, la segunda más grande, no tiene forma esférica perfecta, sino un aspecto irregular, como si no hubiera tenido tiempo de moldearse bajo su propia gravedad. Nereida, en cambio, tiene una órbita extremadamente elíptica, que la lleva de cerca a muy lejos del planeta en cada vuelta, una señal de que algo la perturbó violentamente en el pasado. Lo fascinante de todo esto es cómo la presencia de Tritón parece haber reescrito las reglas del sistema de lunas de Neptuno. Su captura probablemente alteró las órbitas originales, expulsando algunas lunas antiguas y forzando a otras a reorganizarse en trayectorias nuevas. Es decir, las 14 lunas que vemos hoy son solo el vestigio de un sistema mucho más complejo que fue destruido y reconstruido en torno a este intruso cósmico. El misterio de Tritón es también un espejo de lo que ocurre en otros sistemas estelares. Si Neptuno pudo atrapar un planeta enano errante, ¿cuántos otros mundos habrán sido capturados en diferentes estrellas? Esto refuerza la idea de que los sistemas planetarios no son estructuras estáticas, sino escenarios dinámicos donde cuerpos se arrebatan, se expulsan y se reacomodan constantemente. Los géiseres de nitrógeno, en particular, siguen siendo uno de los fenómenos más enigmáticos. Su existencia prueba que Tritón es un mundo activo, pero todavía no sabemos qué los alimenta con tanta fuerza. Tal vez se trate de calor interno remanente de su captura,
o de compuestos radioactivos que liberan energía lentamente. Sea como sea, su estudio podría enseñarnos mucho sobre cómo mundos lejanos logran mantener procesos internos pese a estar congelados por fuera. Si algún día confirmamos la presencia de un océano subterráneo en Tritón, sería un descubrimiento de proporciones históricas. Estaríamos frente a un nuevo candidato a albergar vida más allá de la Tierra, en uno de los lugares más inhóspitos del sistema solar. Y lo más poético de todo es que esa posibilidad nacería en un mundo que ni siquiera pertenece a Neptuno por origen, sino que fue adoptado, como un extraño que llegó de otro rincón del cosmos para convertirse en la luna más enigmática del planeta azul. El lado desconocido de las lunas de Neptuno es un recordatorio de que lo que hemos visto hasta ahora es apenas una fracción de lo que el sistema solar guarda. Tritón, con su órbita retrógrada y sus géiseres activos, es el mejor ejemplo de que incluso en los rincones más fríos y lejanos, la vida, o al menos la posibilidad de ella, podría encontrar un refugio inesperado. Y quizás, algún día, una misión futura nos revele que en los confines del sistema solar no estamos tan solos como creemos. Saturno también despierta el deseo de explorar porque es un símbolo de lo desconocido. A pesar de los avances de la misión Cassini, todavía sabemos muy poco de su núcleo, de los secretos ocultos bajo sus nubes doradas y de la dinámica exacta de sus anillos. Esa ignorancia parcial alimenta la curiosidad. Y la curiosidad es la chispa que ha impulsado cada gran aventura de la humanidad. Titán, su luna más grande, es un objetivo en sí mismo. Su atmósfera densa, sus lagos de metano y sus paisajes extraños nos muestran un mundo alienígena que podría ser, en muchos sentidos, un espejo del pasado de la Tierra. La exploración de Titán no es solo un deseo científico, es un viaje al ayer, una ventana hacia cómo pudo haber sido nuestro planeta antes de volverse azul y habitable. La exploración futura de Saturno y sus lunas promete ser un hito. Misiones como Dragonfly, que llevará un dron a Titán, son la materialización de ese deseo humano. No basta con observar desde lejos. Queremos recorrer sus cielos anaranjados, descender en sus dunas, flotar sobre sus mares de metano. Es la aventura más cercana que tenemos a visitar un mundo totalmente distinto y, al mismo tiempo, profundamente familiar. Ese deseo de explorar también habla de nuestra naturaleza como especie. No nos conformamos con sobrevivir en la Tierra. Queremos entender el cosmos, sentir que somos parte de algo más grande. Saturno representa esa frontera entre lo que sabemos y lo que todavía nos queda por descubrir. Y cada vez que lo estudiamos, nos acercamos un poco más a entender quiénes somos. La conexión con Saturno también es espiritual. Mirar sus anillos desde un telescopio casero o contemplar sus imágenes enviadas por sondas nos provoca un asombro que va más allá de la ciencia. Es un recordatorio de nuestra pequeñez y, al mismo tiempo, de nuestra grandeza. Somos diminutos en comparación, pero capaces de pensar, soñar y viajar hasta allá con nuestra tecnología. El deseo humano de explorar Saturno es, en el fondo, el deseo de encontrarnos a nosotros mismos. No buscamos solo respuestas técnicas, sino también un sentido. Cada luna, cada anillo, cada tormenta observada nos conecta con nuestra propia historia como especie exploradora, como seres que nunca dejan de mirar hacia arriba en busca de lo que hay más allá. Saturno no es solo un planeta lejano, es un recordatorio vivo de nuestra capacidad para soñar, investigar y trascender. Es el reflejo de nuestro impulso más profundo de no quedarnos quietos, de ir siempre hacia adelante. Explorar Saturno es explorar los límites del ser humano. Y ese deseo, tan antiguo como las estrellas, seguirá guiándonos hacia el futuro. Saturno, con su imponente masa, se alza como uno de los gigantes más impresionantes del sistema solar. Pesa aproximadamente 95 veces más que la Tierra, un número que puede parecer abstracto, pero que en realidad refleja la descomunal fuerza de su gravedad y su presencia cósmica. Es como comparar una canica con una esfera del tamaño de un estadio. La diferencia es tan abrumadora que deja en claro la magnitud de este planeta. Esa enorme masa es la responsable de muchos de los fenómenos que ocurren en su entorno. Gracias a ella, Saturno puede mantener a su alrededor una familia de más de 140 lunas y un sistema de anillos espectacular. Su campo gravitacional actúa como un imán cósmico, moldeando y atrapando cuerpos celestes, demostrando que los números no solo son cifras, sino fuerzas que influyen en todo lo que los rodea.
El viento en Saturno es otra de sus características que asombra a los científicos y al público en general. Se han registrado ráfagas de hasta 1800 km por hora, una velocidad superior a la de muchos aviones supersónicos. Comparado con los huracanes más feroces de la Tierra, estos vientos serían capaces de desintegrar cualquier estructura humana en cuestión de segundos, revelando lo hostil y a la vez majestuoso que es este planeta. La velocidad de esos vientos no es producto del azar. La combinación de la rápida rotación de Saturno y la composición de su atmósfera, principalmente hidrógeno y helio, crea corrientes que giran y se aceleran sin freno, formando patrones que parecen pinturas dinámicas. Cada nube que se desplaza allí es testigo de una danza atmosférica que nunca termina. Uno de los misterios más intrigantes de Saturno se encuentra en su núcleo. Los científicos creen que podría estar compuesto de hierro y rocas, materiales similares a los que forman la Tierra, pero rodeados por capas gigantescas de hidrógeno metálico y gas. Esa combinación lo vuelve inaccesible con la tecnología actual. Un corazón oculto que late bajo presiones y temperaturas imposibles de imaginar. Este núcleo no solo es inaccesible, también es un enigma que guarda las claves de la formación planetaria. Conocer su verdadera naturaleza podría ayudarnos a entender cómo nacen los gigantes gaseosos y, en consecuencia, cómo se organiza un sistema solar entero. Sin embargo, cada intento por descifrarlo nos recuerda lo lejos que estamos de penetrar las barreras que impone la física extrema. En el polo norte de Saturno se esconde uno de los fenómenos más extraños del sistema solar, la tormenta en forma de hexágono. No es un capricho visual ni una coincidencia. Es una formación atmosférica estable que ha permanecido durante décadas. Su perfección geométrica desconcierta a los astrónomos, que aún investigan cómo una tormenta puede mantener semejante simetría. Este hexágono no es solo una curiosidad estética, sino una ventana a procesos atmosféricos que desconocemos. Su tamaño es tan gigantesco que cabrían varias tierras en su interior, girando sin descanso alrededor del polo de Saturno. Es un recordatorio de que las fuerzas de la naturaleza en otros mundos operan con reglas que apenas empezamos a comprender. Cada cifra relacionada con Saturno es un golpe de humildad para nuestra especie. Hablar de 95 veces la masa de la Tierra o de vientos de 1800 km por hora no son solo números fríos. Son pruebas tangibles de que el universo se rige por magnitudes que superan cualquier comparación con lo cotidiano. Nos muestran que, frente a la vastedad del cosmos, somos apenas una fracción diminuta. Incluso la comparación más simple, como imaginar que un día en Saturno dura poco más de 10 horas, nos coloca frente a un planeta que desafía nuestros parámetros. Lo que aquí consideramos normal allá se magnifica, se acelera o se transforma en algo casi incomprensible. En ese contraste radica la belleza de estudiarlo. Nos obliga a ampliar la mente. La grandeza de Saturno también se mide en su influencia. Sus números no solo definen al planeta, sino que afectan al sistema solar entero. Su gravedad desvía asteroides, estabiliza órbitas y protege indirectamente a la Tierra de potenciales catástrofes. De esa manera, lo que parecen cifras aisladas se convierten en condiciones vitales para nuestra propia existencia. El viento supersónico, el núcleo oculto y las tormentas hexagonales son piezas de un mismo rompecabezas. Cada dato, cada medición, se transforma en un hilo que conecta a Saturno con los misterios universales. Y aunque hoy solo tengamos fragmentos de la historia completa, esos fragmentos nos invitan a seguir investigando, con el deseo de descubrir qué secretos aún aguarda este coloso. Es fácil perderse en los números, pero detrás de cada cifra hay una historia que habla de poder, energía y equilibrio. La masa refleja la fuerza de su gravedad, los vientos revelan la violencia de su atmósfera, y el núcleo nos recuerda que hay territorios que permanecen fuera de nuestro alcance. Saturno se convierte así en un maestro que enseña con hechos más que con palabras. La tormenta hexagonal, al igual que los anillos que lo rodean, le da a Saturno un carácter único en el catálogo planetario. Ningún otro mundo conocido posee un fenómeno semejante, lo que convierte a este gigante en un laboratorio natural para estudiar dinámicas que jamás veríamos en la Tierra. Cada nueva misión que lo observa descubre algo que rompe nuestras expectativas. Estos números son mucho más que datos científicos. Son símbolos de nuestra pequeñez y, al mismo tiempo, de nuestra capacidad de maravillarnos. Saturno, con sus dimensiones y fenómenos extremos, nos recuerda que el cosmos no se mide en la escala humana.
Somos visitantes temporales de un universo inmenso que siempre tendrá cifras que nos superarán. Y en esa desproporción nace el asombro que nos impulsa a seguir explorando. Saturno guarda un secreto que pocos conocen. Estuvo a medio camino de convertirse en una estrella. Durante su formación, acumuló enormes cantidades de gas, principalmente hidrógeno y helio, los mismos elementos que alimentan el fuego nuclear en las estrellas. Sin embargo, no alcanzó la masa suficiente para que se encendieran las reacciones de fusión en su núcleo. Si hubiera reunido unas 80 veces más masa, Saturno no sería un planeta con anillos, sino un sol más pequeño brillando en nuestro cielo. Este detalle aparentemente técnico cambia por completo la manera en que entendemos el sistema solar. Si Saturno hubiera encendido esa llama estelar, la Tierra habría recibido dos fuentes de luz y calor, alterando por completo las condiciones que permitieron el surgimiento de la vida. Es posible que nuestro planeta ni siquiera se hubiera formado, o que, de hacerlo, habría sido un mundo abrasado e inhabitable, demasiado cerca de un sistema binario de soles. La posibilidad de que Saturno fuese una estrella fallida lo convierte en un arquitecto silencioso de nuestro destino. Su límite de masa, justo al borde de ser otra cosa, permitió que el sistema solar quedara configurado como lo conocemos hoy. La existencia de un único sol estable nos brindó la calma necesaria para que se formaran océanos, atmósferas equilibradas, y finalmente, vida compleja en la Tierra. El término estrella fallida suele asociarse a las enanas marrones, cuerpos que no alcanzan el tamaño suficiente para sostener la fusión nuclear. Saturno y Júpiter son ejemplos extremos de este fenómeno a menor escala, gigantes que reúnen todos los ingredientes de una estrella, pero sin la masa suficiente para encender el fuego interno. En su fracaso como estrellas, se convirtieron en guardianes cósmicos, gigantes gaseosos que protegen y equilibran el sistema solar. Lo fascinante es que este secreto nos recuerda lo delgada que es la línea entre lo que pudo haber sido y lo que es. El universo no sigue un guión fijo. Pequeños cambios en la cantidad de masa acumulada pudieron haber escrito una historia totalmente distinta para nosotros. La vida en la Tierra, en cierta manera, es hija de esa frontera cósmica en la que Saturno se quedó siendo planeta en lugar de estrella. Al contemplar a Saturno desde la distancia, con sus anillos brillantes y sus lunas misteriosas, rara vez pensamos en lo que pudo haber sido. Lo vemos como un planeta majestuoso, pero en su interior yace la memoria de un destino alterno, ser una fuente de luz y calor. Ese destino nunca cumplido nos benefició, porque gracias a ello existe un equilibrio en el que la vida terrestre ha podido prosperar durante miles de millones de años. El secreto oculto de Saturno, entonces, no es solo científico, sino filosófico. Nos recuerda que habitamos un universo de posibilidades, donde lo que parece un accidente puede convertirse en el factor decisivo de nuestra existencia. Saturno no brilla como un sol, pero su papel fue igual de importante. Al quedarse en el límite, nos regaló la oportunidad de existir bajo un único astro, en un sistema solar que hoy llamamos hogar. Saturno no es solo un adorno cósmico de anillos brillantes. Es un gigante que protege, inspira y desafía la mente humana. Su tamaño no solo lo convierte en el segundo planeta más grande, lo transforma en un símbolo de equilibrio, misterio y poder universal. Neptuno es, sin duda, el gran olvidado de la exploración espacial. Mientras Marte recibe rover tras rover, drones, sondas y hasta planes de colonización, y mientras Júpiter disfruta de la atención de misiones como Juno que revelan sus secretos atmosféricos y magnéticos, Neptuno permanece en silencio, en los márgenes del sistema solar. Su misterio se alimenta precisamente de esa ausencia de visitas, pues lo poco que sabemos proviene de observaciones lejanas y de un único sobrevuelo de la Voyager 2 hace ya más de 3 décadas. El resultado de ese abandono es que todo lo que entendemos de Neptuno se mueve en el terreno de la teoría. Sus tormentas, su calor interno, su posible océano de diamantes, e incluso el comportamiento de sus lunas, son hipótesis construidas con datos fragmentados. No contamos con la cercanía de imágenes de alta resolución ni con mediciones directas que confirmen nuestras sospechas. En cierto sentido, Neptuno es una página en blanco en el libro de la astronomía, esperando ser escrita. Ese es precisamente el lado más oscuro del planeta, lo desconocido. Porque la falta de información no solo es frustrante, sino también peligrosa para la ciencia. Sin misiones que estudien de cerca sus fenómenos, cualquier conclusión corre el riesgo de quedarse en la especulación. Neptuno se convierte entonces en un recordatorio de que, por muy avanzados que seamos como especie, aún dependemos de la exploración directa para descifrar la verdad.
Cada tormenta que aparece y desaparece sin explicación nos dice que la física de los gigantes helados guarda secretos que podrían transformar nuestra comprensión del clima planetario. Cada señal de calor inexplicable que emite el planeta desafía nuestras ideas sobre la formación de mundos. Cada luna, especialmente Tritón, plantea enigmas que podrían cambiar lo que pensamos sobre la habitabilidad en el universo. Todo eso está ahí, esperando a ser comprendido, pero oscurecido por la distancia y el desinterés. La paradoja es que, a pesar de su lejanía, Neptuno podría ser clave para entender no solo nuestro sistema solar, sino también los miles de exoplanetas descubiertos en la última década. La mayoría de esos mundos lejanos son parecidos a Neptuno, gigantes helados de tamaño intermedio. Es decir, si resolvemos los misterios de este planeta, tendríamos una plantilla para descifrar cientos de otros mundos que orbitan estrellas diferentes. El abandono de Neptuno en las prioridades espaciales revela también la fragilidad de nuestra curiosidad como humanidad. Tendemos a fijarnos en lo que parece alcanzable o espectacular. Marte con su promesa de colonización, Júpiter con su tamaño colosal, Saturno con sus anillos brillantes. Neptuno, en cambio, parece lejano y discreto, pero esa discreción esconde un potencial de descubrimiento que podría superar a todos los demás. Lo oscuro, en este caso, no es solamente su atmósfera turbulenta, sino nuestra propia ignorancia, porque cada vez que lo observamos desde la distancia, apenas alcanzamos a ver manchas azules y movimientos vagos en sus nubes. No escuchamos su voz, no percibimos directamente su fuerza, y sin embargo, sabemos que allí se desarrolla un espectáculo de energías, tormentas y procesos internos que podrían darnos claves fundamentales sobre la física del cosmos. Lo desconocido de Neptuno tiene además un componente poético. Es como un guardián silencioso en los confines del sistema solar, que se niega a entregar sus secretos a quien no se atreve a acercarse. Nos obliga a aceptar que no podemos controlarlo todo, que aún hay lugares en nuestra propia vecindad cósmica que permanecen ocultos. Y en ese ocultamiento hay belleza, porque nos recuerda que el universo no ha sido creado para nuestra comodidad, sino para desafiar nuestra sed de conocimiento. La oscuridad de Neptuno es también un espejo de nuestra limitada ambición tecnológica. No hemos creado aún las ondas capaces de sobrevivir décadas de viaje y soportar las condiciones extremas de su atmósfera. No hemos construido naves que puedan orbitarlo y mapearlo con detalle. Y mientras no lo hagamos, el planeta seguirá siendo un misterio congelado, inaccesible pero latente, esperando el momento en que nos atrevamos a dar el salto. Este abandono deja espacio para la especulación más audaz. Algunos astrónomos se preguntan si en sus lunas heladas podría existir vida microscópica. Otros se atreven a imaginar que su núcleo guarda materiales exóticos desconocidos en la Tierra. Y aunque estas ideas suenen lejanas, no son imposibles. Lo oscuro de Neptuno no significa ausencia de respuestas, sino un universo de posibilidades que aguardan nuestra exploración. Cada tormenta fugaz, como la Gran Mancha Oscura, nos recuerda que la ciencia aún no ha entendido cómo funcionan los climas extremos. Cada señal de actividad en Tritón nos dice que la vida puede encontrar refugio en los lugares más improbables. Cada hipótesis sobre lluvias de diamantes nos enseña que la riqueza del cosmos no sigue nuestras reglas de valor. Y todo eso está cubierto por el manto de lo desconocido, esperando que alguien lo descorra. La verdadera oscuridad, entonces, no está en Neptuno mismo, sino en nuestra falta de acción, porque la distancia es un obstáculo real, pero no insuperable. Ya hemos enviado naves a Plutón, aún más lejano, y hemos logrado observar mundos a miles de millones de kilómetros. La diferencia es que aún no hemos decidido priorizar a Neptuno. Y mientras esa decisión no llegue, la oscuridad de lo desconocido seguirá envolviéndolo. Lo inquietante es pensar en cuánto tiempo más permanecerá así. Tal vez pasen décadas antes de que una misión se atreva a visitarlo. Quizás para cuando lo logremos, muchas de nuestras teorías actuales ya habrán quedado obsoletas. Y sin embargo, la espera no disminuye la fascinación, sino que la amplifica. Cuanto más ignoramos a Neptuno, más crece la sensación de que allí se encuentra una pieza perdida de nuestro rompecabezas cósmico. Neptuno nos recuerda que la ciencia no avanza solo con lo que tenemos cerca, sino también con lo que nos incomoda. Mirar hacia lo desconocido, hacia lo oscuro, es un acto de valentía intelectual. Es aceptar que aún no hemos llegado al final del mapa, que quedan territorios sin explorar incluso en nuestro propio sistema solar. Y esa aceptación es el motor que nos empuja a seguir buscando. La oscuridad de lo desconocido que envuelve a Neptuno es tanto un reto como una promesa.
Un reto porque nos enfrenta a nuestras limitaciones tecnológicas y de voluntad. Y una promesa porque detrás de esa cortina de misterio se esconden respuestas capaces de transformar lo que sabemos del universo. Cada kilómetro que nos separa de él no es una barrera, sino una invitación a atrevernos a cruzar la oscuridad para descubrir la verdad.